Dicen que hay cosas que no deberían existir. Yo las vi una noche en el desierto de Reynosa y desde entonces no he podido callar. Me llamo Fernando Gutiérrez Morales, tengo 40 tantos años y toda la vida la pasé entre terracerías, cercas y ganado. Mi esposa se llama Lucía, tenemos 2 chamacos, el mayor ya pregunta más cosas de las que yo quisiera responder, y un perro pastor alemán que se llama Bruno y que me ha seguido por más ranchos de los que puedo contar. No soy hombre de historias para asustar a la gente, soy hombre de trabajo. Pero lo que pasó en nuestro potrero no fue cuento ni borrachera ni charla de cantina. Fue algo que dejó huellas en la arena y en nosotros. Si te gustan relatos verdaderos de terror, suscríbete para más historias de Reynosa. Esa noche empezó como cualquier otra de finales de verano. Calor que se pega a la piel, viento que levanta polvo y el olor a tierra caliente cuando baja el sol. Salimos a revisar unas patas que faltaban. Al principio pensamos que se habían extraviado o que algún coyote había atacado las terneras. Cuando uno tiene ganado, aprende rápido a distinguir un problema chico de uno que huele mal. Lo que encontré olía a algo que no tenía explicación. La camioneta crujió en la terracería y Bruno apenas dejó de resoplar. Lucía me miró con la cara encendida de preocupación. El chamaco mayor mordía la curvatura de su cobija como si con eso pudiera morderse también la angustia. Tomé el rifle porque uno nunca sale al monte a oscuras sin algo que haga ruido. No esperaba, jamás esperé, encontrar lo que encontré. El desierto esa tarde estaba mudo, pero no de silencio común. Era un silencio que tenía peso, como si la tierra hubiera decidido guardar la respiración. Las sombras se estiraban raras, la luz se rompía en rectas que no eran de cosas conocidas. Seguimos el rastro hasta donde dejaba la traza de garras de los animales. La huella del ganado terminaba donde empezaba otra marca. Huellas extrañas en la arena, grandes, más anchas que mi bota, con dedos alargados que parecían aplastados por una plancha caliente. La arena olía a algo rancio, como a cabello quemado, y había zonas donde la tierra brillaba como si la hubiera besado una llama, y luego la llamita se hubiera ido sin dejar fuego. Encontrar las vacas inmóviles fue lo más raro. Estaban paradas, de pie, como si un titiritero invisible las sostuviera por los huesos. No comían, no respiraban con el ritmo normal. Sus ojos estaban abiertos de par en par, blancos alrededor de la pupila, como si miraran algo que nosotros no veíamos. Bruno se acercó, olfateó, y se hundió en un silencio de perro viejo que me heló la sangre. Al diferenciar el olor a cuero mojado de sudor y tierra, supe que aquello no era natural. Seguí huellas que no correspondían a nada que hubiese visto. Los surcos tenían forma de dedos largos, demasiados dedos, y la piel de la arena alrededor de cada marca no estaba movida, sino chamuscada, como si algo hubiese rozado la superficie con fiebre. Avancé, con el rifle en mano, el pulso a punto de saltar de la garganta, y vi una forma a lo lejos, alta, más alta que un hombre, de una estatura que no debería sostenerse en pie sin doblarse. Tenía los brazos largos, demasiado largos, que le llegaban casi al suelo, la cabeza coronada por 2 promontorios que podrían ser cuernos, y algo que brilló a la mitad de su rostro, un rojo que no era de luz natural, como si llevara ojos encendidos. No sé cuánto tiempo estuvo allí, parecía que todo alrededor se ralentizaba. Las moscas dejaron de picar, las hojas suspendieron su temblor. Bruno dejó escapar un leve aullido que se quebró en nada. Intenté hablar, la voz se me peinó dentro de la garganta, pero salió seca. No hice otra cosa más que disparar al aire, para anunciar presencia, para ver qué pasaba. No vi que la figura se moviera como un animal, se movió con una intención que no es de animales ni de hombres. Cuando me acercó un paso, la arena bajo su pie quedó marcada por un círculo negro y caliente, y el pasto, donde tocó, perdió color, como si hubiera chocado con el frío de algo que quema. Corrí. No lo pensé. Corrí con Bruno detrás, con la camioneta como único puente entre la nada y el corral. No miré atrás hasta que ya tenía la puerta cerrada y el motor encendido. Cuando por fin volteé, en la loma donde antes había una silueta, no vi nada. Solo el desierto extendiéndose, como si el lugar nunca hubiera albergado esa sombra. Esa primera noche no dormí. Lucía no durmió. El mayor tuvo pesadillas donde alguien le jalaba del brazo y no lo soltaba. El perro no quiso subirse a la cama, se quedó en el suelo, con los ojos clavados en la ventana que daba al corral. Hay un tipo de miedo que te hace escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas. El roce de la puerta, el viento en la lámina, el silencio entre los grillos. Todo era un anuncio.
Pensé que era cuestión de tiempo, que si había visto algo quizá fue un bicho raro, una alucinación por el cansancio, pero las huellas en la arena no son alucinaciones. Al amanecer llamé a mi compadre Jesús. Él tenía historias viejas que le había heredado su abuelo, historias de la frontera que mezclaban superstición y hechos que nadie sabía dónde poner. Jesús llegó con la camioneta llena de dudas y con una linterna nueva. No vino solo con curiosidad, trajo consigo la tradición de quienes han vivido en estas tierras y saben que hay cosas que se repiten, algunas con nombre, otras con murmullo. Mientras íbamos al potrero, me contó una cosa que me heló más que la madrugada. Su abuelo decía que en la llanura, a veces, aparecen marcadores que no son humanos, que siguen a alguien con algo en la piel. No habló de demonios ni de santos. Dijo palabras que se enredan en la lengua cuando uno trata de explicar lo inexplicable. Me dijo que no era la primera vez que se hablaba de huellas que queman la arena. Le dije que a mí me habían quedado marcas en la memoria, la imagen de ojos rojos, la figura alta, y que no quería que la idea nos destruyera la calma de la familia. Me respondió con una mirada de quien no sabe si consuela o alarma. Tenemos que ver, compa. Caminamos de nuevo donde había quedado todo inmóvil la noche anterior. A la luz del día, los rastros se veían distintos. De noche parecen monstruosos por la sombra. De día parecían monstruosos por la materia. Las marcas seguían, y había zonas donde la arena crujía con un tono metálico al pisarla. Jesús sacó una navaja y raspó un poco. El polvo tenía un regusto a algo parecido al azufre, pero no exactamente. No había sangre ni pelos. Solo el vacío dejado por un paso que no encajaba con nuestra lógica. Intentamos de todo lo que podía parecer cuerdo. Marcar los límites del corral con piedras, poner campanas a los cuernos de las vacas, moverlas a un corral más cercano a la casa. Por las noches, sin embargo, la vida animal cambiaba. Las vacas se agrupaban como si sintieran un llamado. Se quedaban rígidas horas enteras. El gallo soltaba un grito que se partía en la madrugada, como un lastre. Bruno, que siempre había sido un perro protector, empezó a temblar cuando se acercaba la noche, y miraba la lejanía con una expresión que no había visto en él nunca. A los pocos días ya no podía sostener la normalidad. Lucía apenas salía al patio, y el más chico empezó a pedir que le contara historias de la tele para no dormir pensando. Los vecinos comenzaron a mirar con compasión. No querían decirlo en voz alta, pero se sabía. En la pequeña tienda del pueblo, la señora que atiende ponía cara de pena y cambiaba de tema cuando tocábamos el asunto. La gente murmura, pero no actúa. Yo era el que tenía que hacer algo por mi familia. Llamamos a un sacerdote del pueblo. No lo hice porque creyera que la respuesta iba a venir de una bendición mágica, sino porque necesitábamos algo que nos diera tregua. La fe, aunque sea, puede dar horarios de consuelo. El cura llegó con el rosario entre las manos y una voz que intentó ser firme. Hicimos la oración, se rociaron aguas benditas alrededor del corral, y se dijo que la presencia no se acercaría. Por la noche, sin embargo, alguien arrancó el cuero de una bota y dejó la piel como ofrenda sobre la herrumbre del poste. No hubo puertas abiertas ni ventanas rotas, solo esa ofrenda muda. También por orgullo y por miedo, contratamos a unos hombres que decían saber manejar situaciones peligrosas. No era lo mío meter armas en manos de quien no conociera, pero el miedo no respeta dignidades. Vinieron con linternas, con chalecos, con palabras graves. Esperamos una respuesta que fuera de fuerza, fogonazos, órdenes y sombra contra sombra. Dispararon al aire para ahuyentar o para provocar. La cosa no respondió como uno espera que responda a un animal o un intruso. No huyó, no sangró, no se rindió. Escuchábamos los tiros retumbar en la llanura y después un silencio que no era de haber terminado el juego, sino de haber sido ignorados. En el suelo, donde algunos proyectiles habían rebotado, no había más que arena intacta. Lo único que apareció fueron huellas nuevas alrededor del corral, aquellas marcas grandes, con dedos, que parecían haber rozado las tablas del portón y la madera de unos palos, dejando zonas quemadas, sin fuego. Con cada intento que no servía, la sensación de derrota nos fue masticando por dentro. El precio que estábamos pagando ya no era solo económico, era la paz de dormir sin sobresaltos, era la salud de los chicos,
era la mirada quieta de mi esposa. No podíamos seguir así. Lucía me miró una noche y me dijo: «No quiero que nos pase nada aquí». Tenía los ojos hinchados de llorar en silencio. Empecé a ver en su rostro lo que pagan quienes pierden la calma: arrugas tempranas, peso en los hombros, la decisión de irse antes de que algo nos tome. Vender el rancho y mudarnos a la ciudad pareció la respuesta más humana, aunque doliera como arrancar raíces. Vendimos cosas, empacamos lo que se podía. El mayor lloró porque no quería dejar el corral donde aprendió a montar. El más chico llevaba consigo su oso de felpa. Trajimos lo esencial y, con el corazón hecho un nudo, nos fuimos a Monterrey, pensando que la ciudad nos tragaría con su ruido y su gente, y que todo aquello quedaría atrás, como esos sueños malos que se olvidan con café y trabajo. Las primeras noches en la ciudad fueron torpes, pero parecían normales. Había luz de postes, ruido de gente, sirenas lejanas. Creí por un rato que la distancia había servido. Pensé que la figura, si había sido real, no tendría paciencia para nuestras vidas en departamentos. Pensé eso hasta la madrugada en que el mayor me pegó una sacudida y me dijo que había escuchado pasos en el balcón. Subí 2 pisos con el corazón en la garganta. La puerta del balcón estaba cerrada, pero afuera, en la losa, había huellas clavadas en un círculo más oscuro que el azulejo. Huellas grandes, con dedos alargados, y el borde del concreto alrededor de cada marca parecía quemado. No tenía sentido. No debería tenerlo. No debía. Miré hacia la calle y vi la silueta de la ciudad, las luces, la gente que seguía su camino como si nada. Aquí, donde nadie conoce tu nombre ni tu pasado, algo había encontrado la manera de llegar. El perro del vecino ladró en la noche como si supiera que algo ajeno había tocado nuestra casa. Lucía lloró en silencio, y el mayor me miró con los ojos grandes de los niños que saben cuando el mundo adulto les ha fallado. Pensé en la posibilidad de que alguien jugara con nosotros, una broma pesada, pero nadie bromea con dejar marcas que queman la grava. Pensé en traer ayuda, en avisar a la policía. Pensé en tantas cosas pequeñas y prácticas que se rompían frente a la verdad que, si algo exista, no sigue reglas humanas. Esa noche no cerré los ojos. Me senté en la mesa de la cocina, con la cara entre las manos, releyendo mentalmente todo lo que habíamos hecho. Rezo, fuego fingido, disparos que no retumbaron en la presencia, mudanza que no sirvió. Se me amontonó en la boca una rabia que no podía gritar contra nadie más que contra mí mismo, por no haberlo visto venir o por no haberlo evitado. Busqué una explicación que no encontré, y entre las ideas que pasaban por mi cabeza, una sola certeza: algo nos había marcado. Al amanecer, noté en la mesa una carta. Había escrito algo en ella la noche anterior sin recordar cuándo lo hice. Palabras torcidas, un mensaje para el mayor por si algo me sucedía. Lucía la encontró, y en su cara se me pegó ese miedo que tiene la gente que se prepara para lo peor, aunque no quiera aceptarlo fino en la lengua. Me exigí calma. Le prometí que no permitiría que nos supiera algo que nos separara. Le prometí muchas cosas que la carne de la voz no puede sostener. Pasaron los días y las huellas no se borraron. Aparecían en las baldosas, en la tierra de una maceta, en el borde de la azotea del 3er piso del edificio donde nos quedábamos. La gente del condominio murmuraba sobre ruidos, sobre sombras que se desvanecían en la madrugada. Yo fingía ser otro. Iba al trabajo, volvía, pasaba el día en modo automático. Por la noche me iba a la azotea a mirar la ciudad, a alejarme de la casa y a preguntarme qué se puede hacer cuando algo que no entiendes tiene más constancia que tus esfuerzos. Jesús volvió a aparecer, a traer historias de su abuelo,
a decir nombres que no se dicen en voz alta. Me contó que en otros tiempos la gente prendía fogatas en la noche y le hablaba a la llanura en voz baja, pidiendo tregua. Me habló de almas que se pegan de los vivos y que si te marcan, te siguen como sombra fiel. No sé qué creer. No quiero creer. Prefiero trabajar con lo que tengo, mi familia y la necesidad de protegerlos. Una mañana, saliendo de trabajar, vi algo que me dejó sin aliento. En la barandilla del tercer piso donde vivíamos había huellas clavadas, como dedos que presionaron el metal y dejaron una mancha que parecía de quemadura. No eran manchas de pintura ni marcas de herrumbre. Eran lo mismo que en la arena. Ojos rojos pintados en la memoria. Dedos largos, olor que al cerrar la nariz recordaba al rastro en el potrero. Un vecino trajo una escalera para intentar limpiarlo. Al pasar el trapo, el borde de la mancha se desprendió en una costra, y el aire que se levantó olía a algo que te hace acordar fogatas de lo peor. Me senté en el borde del escalón y supe que no era un tema que pudiera dejarse en espera. Sabía que cualquier decisión implicaba riesgo. Si me iba, la cosa podría seguir a mi familia. Si me quedaba, podría traerlos conmigo. Lucía ya no quería hablar de eso. Prefería que todo fuera como antes, a pesar de que nada, después de aquello, podía volver a ser como antes. Las noches continuaron con su peso. Escuché ruidos en los pasillos, pasos que no coincidían con nadie que tuviera llaves. Bruno, que quedó con nosotros por unos días mientras arreglábamos el papeleo del nuevo lugar, no dejaba de mirar la ventana. El mayor empezó a taparse la cara con las manos durante el día, como si quisiera evitar que algo lo reconociera. Yo me encontré escribiendo y reescribiendo una carta que no quería dejar. Una carta de despedida, por si no volvía. No es valiente escribir una carta de ese tipo. Es humano, y da miedo admitir esa fragilidad. No puedo decir que tengo respuestas. Solo tengo huellas y noches que se repiten. Las marcas en la terraza son nuevas y, sin embargo, conocidas. Me miran desde la banalidad del mundo. Aquí, junto a la bomba de agua, al lado de la antena del vecino, se han asentado cosas que antes creían pertenecer al rancho. Pensé que la ciudad nos salvaría. La ciudad solo nos enseñó que la sombra no respeta casas. Aquí donde creí que podríamos escondernos, la presencia encontró una ventana y la dejó marcada. Antes de que tomara una decisión definitiva, antes de que pudiera trazar un plan que en mi cabeza sonaba heroico y a la vez suicida, escuché el crujido del portón. Era la noche otra vez. Lucía se despertó con el mismo gesto de pavor en la cara. El mayor se despertó con la respiración cortada. El pequeño, con su oso apretado, no supo qué hacer. Afuera, en la penumbra, se distinguía una figura que no respetaba ni la luz del poste ni la distancia. No sé si venía hacia nosotros o hacia otra cosa. No sé si venía a buscarnos o a dejar algo a su paso. Sé que en ese momento me prometí que algo debía hacerse. Mi mano buscó el papel donde había escrito mi nombre y las razones. Mis dedos apretaron la letra hasta que la tinta se corrió. Lucía me miró con una pregunta muda. ¿Te vas a ir o te vas a quedar? No supe qué responderle. No supe si mi valentía era el mejor escudo o la peor de las imprudencias. Lo único que supe con certeza fue que no podía seguir siendo el hombre que huye cada vez que la sombra decide marcar otra casa. El sonido que se escuchó esa noche no fue un aullido ni un grito. Fue un arrastre, un rozar largo como si alguien limpiara la suciedad de una tabla con las uñas. Bruno se quedó paralizado, con la cabeza baja y la mirada fija en la puerta. Y justo antes de que la figura desapareciera en la oscuridad, vi, como un último faro, un destello rojo donde deberían estar los ojos humanos. No era luminoso como una lámpara, era una llama fría en medio de la noche. La carta que terminé de escribir esa madrugada estaba dirigida a quien encontrara mis cosas. En ella puse mi nombre y mi historia como quien deja una nota en una caja fuerte, por si no vuelvo, porque la gente debe saber que esto pasó, y por si alguien necesita saber qué fue lo último que hice antes de decidir.
No puedo decir si mis palabras serán encontradas o si servirán de algo. Solo sé que no es fácil escribir a la espera de un final. Si te estremeció este relato, comparte este testimonio y cuida a tu gente. Mi nombre es Fernando Gutiérrez Morales. Lo cuento aquí porque alguien tiene que dejar constancia. No vayan al desierto a buscar respuestas. No miren demasiadas veces a la oscuridad pensando hallar valentía. A veces, la valentía es saber cuándo proteger a los tuyos, aunque eso signifique estar solo frente a lo que no entiende la luz. Después de escribir la carta me quedé un rato largo mirando la mesa, como si las palabras pudieran rehacer lo que ya estaba hecho. Lucía empaquetó sin hablar. Sus manos eran precisas, como siempre, y al verlas me di cuenta de que ya no había reproche en su mirada, solo una urgencia suave por sacarnos de allí. El mayor me abrazó antes de que pudiera reaccionar. Apretó mi cuello con la fuerza de quien cree que con eso puede sujetar la vida que conoce. «No te vayas lejos, pa», dijo, y en su voz había miedo y orden a la vez. Le prometí que no lo haría, y no supe si era cierto. Hicimos lo que las personas hacen cuando quieren irrumpir la posibilidad de un final. Nos despedimos con normalidad. Tomamos café, recogimos lo que era irreemplazable. Lucía dejó en una bolsa la foto de nuestro casamiento. La puse en el bolsillo de mi chamarra como si fuera un talismán. Metimos a Bruno en la camioneta esa mañana. El perro subió con esa mezcla de tristeza y costumbre que tiene la lealtad. Al partir, miré hacia atrás, el corral, la sombra de la casa, la mota del humo de la parrilla, y por un segundo la sensación de que alguien nos observaba desde un lugar ajeno a los muros. No vi nada, pero lo sentí con la certeza de quien ha aprendido a leer los silencios de la tierra. Los amigos nos ayudaron a salir. Jesús estuvo presente en los últimos empujones. No habló mucho, solo dejó una botella pequeña envuelta en un trapo dentro de mi bolsa. Por si acaso, dijo, y evitó nombrar lo que significaba. El padre del pueblo, que vino a bendecirnos una vez más, me tomó la mano con fuerza y no dijo la misa larga. Rezó algo breve, como quien ofrece un verbo para cerrar una puerta. Sus ojos parecían buscar alguna explicación en el cielo que él mismo no podía nombrar. Al llegar a Monterrey, todo fue una sucesión de sonidos que quisieron llenar el hueco de la calma rota. Bocinas, gente, televisores. Lucía sonrió con fuerza delante de los chicos para que la mudanza no fuese un castigo. Les conseguimos una habitación pequeña en una casa de conocidos y dejamos a la familia escondida entre rutinas que, en apariencia, parecía normalizarlo todo. Les dije dónde quedaba la carta, cómo abrir el baúl con las cosas de valor. Y por la noche, cuando ya los niños dormían, Lucía me abrazó largo y me pidió que no hiciera tonteras. Fue la primera vez en mucho que sus labios buscaron los míos, pidiendo tiempo. Un tiempo que yo no sabía si iba a poder robarle. Las horas que siguieron fueron un torbellino de preparativos silenciosos. Volví al almacén y compré lo que el sentido común dicta a un hombre que espera lo peor por las noches. Una lámpara de mano, cuerda resistente, una lona, agua embotellada. No compré amuletos ni empecé a recitar oraciones como si fueran instrucciones técnicas. No soy hombre de supersticiones elaboradas. Pero sí empacaba cosas con intención, y cada objeto colocado en la bolsa tenía la misma función: ser ancla para la posibilidad de regresar. En la parte baja metí la botella que Jesús me dio. La abrí y olí el contenido. Era un olor que no encajaba con nada, una mezcla de hierba seca y algo que olía a metálico quemado. Jesús me dijo: «No quiero que lo uses como si fuera una solución. Es memoria más que remedio». Guardé la botella. Antes de salir, mandé un mensaje corto a Lucía: «Los quiero. Si algo, sigan con vida. Yo vuelvo». No era una frase grandilocuente. Era una orden propia transformada en ruego. Ella respondió con un emoji y un «vuelve», que en la pantalla quedó pequeño y frágil. El camino hacia el potrero de Reynosa era una costumbre, la misma carretera de tierra que me vio crecer. Cuando anochecía y el motor ronroneaba bajo la radio, tenía la sensación de que el aire se enfriaba por tramos, como si la llanura respirara distinto en ciertos puntos.
A unos metros, Bruno se detuvo y dejó escapar un gruñido que no parecía venir de su garganta habitual. Era algo que venía de su vientre, como si la lealtad le pesara y a la vez le doliera. Avancé por donde la figura había aparecido la primera vez. El silencio se volvió denso, hasta que algo rompió la uniformidad. Un susurro que pudo ser viento o pudo ser una voz lejana. No distinguí palabras, solo una intención de llamar. Caminé un poco más y encontré el lugar donde aquella noche la figura se había plantado. La arena mostraba la marca de un paso que había dejado un círculo de carbón fino, como si algo frío y caliente a la vez la hubiera tocado. En el borde del círculo, la hierba estaba seca y quebradiza, como si el contacto hubiera chupado la humedad de la vida. Recordé lo que Jesús había contado de su abuelo, esas historias que uno escucha en la cantina cuando la luz es baja y los vasos están vacíos. Me vino a la cabeza una de esas historias. El abuelo hablaba de vigilantes de la llanura que no buscan presas por hambre, sino por marca. Te eligen y te siguen, compa, me había dicho Jesús, como si su hambre fuera por pertenencia. No era consuelo, era un adverbio de fatalidad. Caminé en círculos medidos, intentando no prender la linterna más de lo necesario. No quería darle señales. Busqué con el oído, escuchando cómo la noche se partía en pequeños ruidos que, por su privilegio, me hablaron de distancia. A lo lejos, algo se movió. No tuvo forma definida primero. Fue como si la sombra aumentara su densidad y se plegara sobre sí misma hasta tomar al fin una silueta más cerrada, alta, con los brazos que parecían terminar en manos demasiado largas. Tuve la sensación de que no estaba solo, que aquello estaba acompañado por una ausencia que se estiraba y cruzaba el terreno sin tocarlo. Le hablé. Dije su nombre sin decirlo, como si nombrarlo fuera a traerlo. ¿Qué quieres? Mi voz se quebró. No hubo respuesta. El aire olía a algo que se arrastraba por debajo de los olores naturales. Un aroma a metal viejo mezclado con hierbas quemadas. La figura se quedó quieta. Tuve la certeza de que me observaba por capas. Mirada para mi cuerpo y mirada para otra cosa que aún no comprendía. Di un paso. Sentí en el pie un calor leve, como si el suelo quisiera advertirme que ahí no todo pertenece. Alcé el rifle. Disparé al aire, por costumbre, por ver si el ruido la hacía desaparecer. El rifle escupió pólvora y ruido, y el disparo atravesó la noche como un corte seco. Nada cambió. La figura no se movió con la brusquedad que uno asocia a los animales o a las personas heridas. Pareció que la bala se hundió en una costra de aire y grano. No hubo caída. No hubo sonido de caída. Algo en mi garganta supo que no servía de nada. Los que me temblaban. Bruno caminó detrás, pero a cierta distancia. El perro sabía más que yo, y guardó su proximidad. Me acerqué tanto que pude distinguir los cuernos, no enormes, pero sí unas protuberancias que rompían la línea de la cabeza, y la textura de su piel, que no era piel humana, era una costra que tenía zonas brillantes y otras secas. Sus ojos, 2 puntos rojos en medio de la oscuridad, no eran ojos humanos, eran fuego frío, de esos fuegos que no te calientan, sino que te registran. Fue entonces cuando sentí algo en mi mano. No estaba herido, pero una sensación como de pinchazo recorrió la piel hasta el brazo y me subió al pecho como si algo me hiciera una marca invisible. No sangré, no hubo primera lágrima, pero supe que algo se había adherido a mí. Fue una certeza que no venía de la vista, sino de la piel que sabe de memorias. Hugo, un vecino viejo, me habría dicho, te tocaron y ahora eres suyo. No es bonita esa línea de pensamiento, pero la escuché en mí como una posibilidad. Retrocedí. No corrí, retrocedí despacio, con la idea de no provocar algo que no puedo controlar. La figura no me siguió de inmediato. Observó. Era como si tuviera paciencia quemada en la yema de sus dedos. Cuando di por finalizado el primer intercambio, la mancha del suelo donde la figura había estado quedó sin ese brillo negro. Había otra huella fresca que no estaba ahí antes,
y en el borde, como siempre, la arena parecía de ceniza. Regresé a la camioneta con la sensación de algo prendido a mi espalda. No llevaba más que luz y polvo en el traje. Tomé la bolsa con las pocas cosas y agarré la botella de Jesús. La abrí y la olí de nuevo, buscando un consuelo que no llegó. Decidí una cosa que tuve que repetir para convencerme. Debía alejar a la familia. No quería que eso me siguiera por la simpleza de la sangre o por el calor de la casa. Pero también sentí algo más, una obligación que no se mide en lógica, sino en un tipo de culpa que te empuja a ir al frente. Volví al pueblo y encontré a Jesús en la cochera, fumando con la mirada perdida. Me contó que había ido a hablar con el viejo del rancho vecino, que la gente ya comentaba sobre luces en la llanura, y que alguien había visto una figura pasar por la ruta a la hora del mediodía, sin ser interceptada por nadie. Hablamos sin decir nombres pesados. Él me entregó una bolsa con unas botas mejores que las mías y una cuerda. No sé si sirven, dijo, pero sirven para algo. No me pedirá que sea más que eso. Le agradecí en silencio. Llegó el día en que tuve que decir adiós de verdad. Lucía no quiso acompañarme. Haz lo que tengas que hacer, me dijo, y sus ojos no buscaban valor, sino supervivencia para los niños. Le di la carta que había escrito, la que decía cosas tontas y necesarias. La besé en la frente, y por un momento pensé en correr hacia eso que me llamaba, sin mirar atrás. Pero ahí están los lazos, en la costura del tiempo, en la voz de los niños. Elegí quedarme 2 horas más para asegurar que todo estuviera en orden. Dejé a Bruno al cuidado de un amigo en la ciudad. Pensé en llevármelo y no lo hice. Sabía que si la figura me seguía, él merecía la seguridad que yo no podría darle. Salí de nuevo al desierto con la intención de no regresar esa noche, no por heroísmo, sino que la prudencia a veces es egoísmo bien vestido. Si me quedaba, quizá la figura dejaría de seguir a mi familia. No se trata de gloria, se trata de cuentas por pagar con la calma de los tuyos. En el viaje todo me parecía más nítido. La luna colgaba como una hoz blanca y la llanura tenía esas franjas de sombra que parecen estar hechas por capas de ojos. Al llegar, apagué el motor y caminé despacio. Esta vez seguí las huellas hasta un punto más al norte, hacia una pequeña vaguada donde el viento forma pequeñas cuevas de arena. Anduve con cuidado, comprobé cada pisada, noté pequeñas señales que antes no había visto, ramas dobladas como si alguien hubiera pasado tocándolas con la punta de la mano, y sobre una piedra, una marca que no era huella ni corte, un círculo perfecto, como si alguien hubiera dejado la marca de una copa caliente. Cuando crucé la vaguada, el aire se volvió más frío, y por un momento pensé que mi linterna estaba fallando. No falló, vi algo que me dejó sin aliento. En la loma, sobre un montículo de tierra, la figura se plantó como una estatua. No dio pasos, se impuso. Tenía detrás algo que parecía una sombra mayor, una especie de velcro de noche que se pegaba al cuerpo del cerro. Lo que más me heló fue comprobar que no estaba solo. Más huellas rodeaban la loma, un conjunto de marcas que parecía perfilar un altar de arena. Me acerqué con la pretensión de no ser conquistado por el miedo. Tenía la conversación con Jesús y la botella, pero también la tosuda esterca que trae el haber reconocido la injusticia. Si es una marca, pensé, tengo que cortarla. No sabía cómo, no había manual para esto, así que hice lo único que sé hacer cuando la lógica se rompe. Puse toda mi voluntad en una acción pequeña y concreta. Encendí un pequeño fuego con los restos de una caja de fósforos y monedas de papel, una tontería simbólica, y lo coloqué a un costado del montículo. Quería ver si el calor, la luz, el olor de lo quemado haría algo. Apagó el fuego sin moverse. La figura giró la cabeza hacia mí, y por primera vez pude ver el perfil de su rostro. No tenía boca clara, sino una boca de tejidos recogidos. Su mirada roja me atravesó con la sensación de que estaba registrando mi historia entera en un segundo. Sentí en la piel el mismo pinchazo de antes, más fuerte, y pensé que había sido tocado otra vez. Me pregunté si eso era lo que Jesús quiso decir con marcar. Tomé el rifle y disparé al centro del pecho de la figura. El sonido pareció ahogarse en un paño. Un impacto sordo. La bala, si es que la bala existió, rebotó en algo que no era carne ni metal. Caí de rodillas sin entender. No mostraba heridas, pero el cuerpo me pesó como si una mano hubiera cerrado sobre mi pecho y no quisiera soltar. La respiración se me hizo corta. Todo se puso muy claro, con una claridad que duele. La noche, la llanura, el nombre de mis hijos en la distancia.
Al voltear, no vi a Bruno. Sentí su presencia a lo lejos y su aullido. Un aullido que se quebró como si alguien hubiese tirado de él. No supe si lo escuché o lo imaginé. Lo que sí sé es que en ese segundo pensé en la idea más humana que aún conservo: proteger. Tomé la botella que Jesús me había dado y vertí unas gotas alrededor de mí, formando una circunferencia improvisada. No creí que sirviera, pero algo en mi cuerpo pedía un gesto final que tuviera sentido para la gente que me ama. El líquido olía a algo antiguo, a recuerdos quemados. No sucedió nada milagroso. La figura se inclinó como si aspirara el olor, y por un instante retrocedió al borde de la loma. Sentí en el aire una especie de risa distante, pero no era de gozo, era como el eco de una piedra rodando. Di un paso hacia atrás. Mi mente trabajó en escenas. Si moría allí, ¿quién contaría la historia? ¿Quién diría que intenté salvarlos? La respuesta no importa tanto ahora. La conciencia de haber intentado algo es lo que pesa en el alma. Entonces, sin aviso, la figura alzó un brazo largo y dejó caer algo en la arena a mis pies. No era un objeto que pudiera reconocer. Era una pieza de materia que parecía ser una mezcla de corteza y vidrio quemado. Al tocarla, la piel me supo de otra manera, un frío que se queda pegado a la médula. No hay manera de describir bien lo que siguió, porque la sensación se sale de la gramática humana. La noche se hizo opaca, y detrás de esa opacidad escuché voces de animales que no estaban, el mugido apagado de una vaca, luego un ladrido que se rompía en silencio. La figura se inclina y me mira como quien observa el resultado de un experimento fallido. Tuve la impresión de que buscaba algo que yo ya le había dado sin saberlo. Una marca, un nombre, una transferencia de peso. Lo que tomó de mí no fue carne, fue algo que se ubica en la memoria y la sangre, una marca que no pude lavar con agua ni con lágrimas. No pude moverme, fue una inmovilidad que no provocaron cuerdas ni nudos, sino una comprensión. Si daba un paso, podía llevar aquello con mi movimiento. Si permanecía, quizá crecía la marca como una planta. No quiero decir que pensé en morir. Pensé en la forma que tomaría mi ausencia para salvar a mi familia. Pensé en Lucía y en los ojos de los checos. Ese pensamiento me dio una claridad perversa. Si yo me quedaba, quizá ella vivía. No estoy orgulloso de las cosas que se hacen en momentos de miedo. Lo que hice después fue lo que mi corazón dictó como posibilidad de reparación. Me arrastré, con la ayuda de una voluntad lastimada, hacia la loma y tomé la pieza que la figura había dejado. La apreté contra mi pecho. Era como si llevara dentro un carbón frío. La figura no se movió. Pareció aceptar un intercambio. No sé qué fue exactamente. No sé si eso de verdad le bastó. Lo único cierto es que pude incorporarme, y con pasos lentos alejé la pieza en dirección opuesta a donde mi familia había partido. Cuando avancé unos metros, sentí que la marca en mi piel ardía con una dulzura rara, y que mis pasos hacían eco de algo viejo. La figura entonces hizo lo que nunca había hecho. Emitió un sonido que no era animal ni humano, una especie de canto rasgado que se metió en las juntas de los huesos, y permaneció. Volví la cabeza y la vi en la lejanía, tan inmóvil que la creía una roca. Las huellas que la rodeaban, sin embargo, se movían en sentido contrario, una fila que se iba hacia donde yo había dejado la pieza. No supe si aquello era un acuerdo. Regresé caminando, con la pieza escondida entre la ropa, sabiendo que no podría volver a la ciudad tal como entré. Estaba marcado de un modo que no se ve con lentes comunes. En la camioneta, al encender el motor, noté que el radio escupía una emisora diferente. Por un instante la voz que salió de la radio tuvo un tono que parecía estar hecho para mí, más que para cualquier oyente. Era inútil. Puse distancia. La noche se me hizo larga hasta llegar a Monterrey. Durante el camino pensé en muchas cosas. Si lo que había dejado era un trueque, si la marca me acompañaría a mi tumba, si hubiera sido posible otra elección. No encontré respuestas. Al llegar, noté que mi mano había quedado con una marca pálida que se parecía a la del montículo. No dolía, pero ardía en el lugar donde la piel guarda memorias. Me lavé las manos con agua hasta que la piel se me puso blanca, pero la marca quedó, como si mi cuerpo hubiera decidido conservarla. En los días que siguieron, la vida se dividió en dos partes, la rutina forzada y las noches que me pertenecían. Por el día traté de ser el mismo hombre que hace cuentas, que arregla puertas, que dice hola en la tienda.
Por la noche me levantaba y caminaba hacia la ventana, a mirar la llanura que se intuía más allá de la ciudad, como si las dos realidades fueran capas de una misma hoja. Lucia nunca me preguntó de frente lo que había pasado. No hacía falta. Sus silencios abarcaban lo que la lengua no podía. Jesús me visitaba a veces y se quedaba con la mirada puesta en la mesa sin decir nada. Una mañana me dejó una caja con un recado. Por si acaso no vuelves, para que sepan dónde buscar. Dentro había fotos, recortes y unas notas escritas con la letra temblorosa del miedo. Las huellas, sin embargo, se convirtieron en algo que ya no parecía pertenecer a un solo lugar. Aparecían en macetas, en la azotea, en la bandeja del tendedero. No eran frecuentes, pero su presencia bastaba para recordarnos que la distancia física no borra lo que se adhiere a la memoria. La gente del condominio hablaba en voz baja, sin nombrarlo, como si temiera que pronunciar la palabra la hiciera más presente. No les conté todo. Guardé para mí ciertos detalles que me avergonzaban. La necesidad de dejar la llanura, la pieza que escondí en un cajón, el olor que se me pegó al pelo. Hubo noches en las que la voz del mayor, lejos, me despertaba en sus sueños con preguntas que yo no supe responder. ¿Por qué te fuiste, pa? Y yo no tuve más que promesas tambaleantes. Las promesas no reparan huellas. Con el tiempo, la ciudad dejó de ser la novedad. Lucía encontró un trabajo y los niños fueron a la escuela. Yo trabajé en turnos largos para no oír tanto la casa por las noches. Muchas veces cuando estaba solo, me encontraba con la botella que Jesús me había dado y la miraba sin atreverme a abrirla. Sabía que en algún lado de esa sustancia había algo que no querría saber. Huir no era un antídoto, era solo un gesto de supervivencia inmediata. Pasaron meses. Los intentos por normalizar la vida parecían válidos hasta que, en una madrugada, el mayor me mandó un mensaje. «Papá, hay huellas en la azotea del edificio de mi escuela». No hubo más explicación. Al leer eso, el estómago me dio un vuelco que me llevó a un punto de decisión. Podía continuar aguantando la tensión o enfrentar lo que fuera que me había marcado. No soy un hombre que busca gloria, soy un hombre que aún tiene miedo de perderlo todo. Esa noche lo supe con claridad. Si no hacía algo, la marca crecería y las huellas se multiplicarían. Tenía que actuar de algún modo. Llamé a Jesús. Hablamos sin rodeos. «No te estoy pidiendo que vengas con grupos, ni que hagas ceremonias», me dijo. «Voy a ir contigo. Si vamos, vamos solo nosotros, sin show». Acordamos encontrarnos en la vereda de siempre, en la madrugada, para caminar hasta el potrero. No invité a nadie más. Sabía que traer a más gente no arregla lo que es íntimo. También sabía que podía ser cobardía acompañarme solo por la necesidad de alguien que me viera caer. Jesús llegó con una navaja, una linterna y una bolsa pequeña. No quiso añadir palabras. El regreso al desierto fue parecido a un regresar a la herida. Por la ruta vimos huellas nuevas, a veces agrupadas, como si algo hubiera pasado en caravana. Jesús murmuró alguna de las palabras de su abuelo, las mismas que hablaban de marcadores. No es que crea en todo lo que dijo, es que la gente que habita la frontera habla en imágenes que muchas veces son útiles para tolerar lo inasible. Llegamos a la loma donde la figura solía quedarse. Había más marcas. El corazón me latía con fuerza de tambor. Caminamos en silencio, siguiendo las huellas hasta el punto en que la noche parecía más oscura, como si alguien hubiera puesto un telón detrás de la loma. Jesús se detuvo en seco y señaló algo en la arena. Pequeñas piezas negras, como las escamas de algo que se desprende. «Lo único que encontré que se parece, compa», dijo, «es lo que decía el abuelo. Dejan migas de ceniza donde caminan. No es fuego, pero es su memoria». No supe si lo que me dijo fue consuelo o sentencia. No hicimos más que acercarnos. Sentí la presencia habitual. La figura estaba allí, y alrededor de ella una alineación irregular de huellas que parecía señalar hacia el norte, como si marcara un camino. No supe si ese camino era para ella o para los otros. Jesús encendió una linterna y la apuntó directo a los ojos rojos. La figura no reaccionó con violencia. Miró con curiosidad. Fue como si se interesara en saber por qué habíamos vuelto y cómo íbamos a jugar ahora. «¿Qué buscas?», pregunté, porque la pregunta me salió del alma. No hubo respuesta con palabras.
Hubo en cambio un gesto que no es de gesto. La arena vibró con un murmullo de algo que tenía peso. Jesús dejó escapar una respiración que era mezcla de miedo y reconocimiento. Si quieres que vayas con ella, hazlo rápido, susurró. No te traigas a la familia. No dijo más. Entonces supe que la decisión no era mía sola. Era de lo que está dentro de mí y de lo que yo he regresado a ser. Tomé la pieza que en su momento había dejado en la ciudad, la que había sido el trueque de aquella primera noche. La retiré del bolsillo y la dejé sobre la palma de mi mano. Estaba tibia. La figura inclinó la cabeza, y por un momento las estrellas parecieron moverse a su ritmo. Hablamos poco. No sirvió de mucho hablar. Lo único que hice fue poner la pieza en el suelo entre nosotros y alejarme unos pasos. Entonces lo que pasó fue tan simple como terrible. La figura extendió su mano larga hacia la pieza y la tomó sin apuro. Al tocarla, la cosa vibró, y la arena alrededor se curvó como si una ola de quietud la hubiera lamido. De pronto, hubo un sonido como de miles de manos chasqueando a la vez. No era música, era una especie de reconocimiento. La figura nos miró, y yo tuve el impulso de correr, pero su mirada no me ordenaba nada. Fue más bien una constatación. Si te vas ahora, dijo Jesús sin moverse, tú decides si la dejas aquí o con nosotros. No sé si hablé, pero me di cuenta de que en ese momento la posibilidad de separarme de la marca era palpable. Podía caminar lejos y quizá mi familia viviría sin la sombra. Podía también quedarme, traer a la familia de nuevo y arriesgarlos a todos. Pensé en Lucía sosteniendo a los niños y en el modo en que habían reconstruido su vida. Pensé en la promesa que le hice la noche que la abracé en Monterrey. Mi pecho se apretó. Tomé una decisión que es sencilla en su crueldad. Dejé que la figura se llevara la pieza. No porque confiara en que eso la calmaría, sino porque consideré que mantenerla era permitirle a la marca anidar en la gente que amo. Era un cálculo de daño. No sostengo que fuera noble, solo sostengo que fue mi forma de protegerlos. Jesús asintió sin decir nada. Sus ojos estaban vacíos de juicio. La figura, con la pieza entre sus manos, nos vio. No hubo movimiento hostil. Tal vez aceptó el intercambio como acto de comercio entre especies. Tal vez nos dejó con la marca por compasión o por aburrimiento. No lo sé. Lo que sí sé es que al alejarse, la llanura hizo un ruido, como de telas arrastrándose. Luego se quedó inmóvil, y al cabo de un rato, pareció disolverse en la lejanía, como una luz que se achica. No hubo celebración. Volvimos en silencio a la camioneta y nos largamos hacia la ciudad. No sentí alivio, sentía una especie de agotamiento arqueado que se fija en los músculos. Sabía que algo había cambiado, pero no supe si para bien. Jesús me miró de reojo y me dijo, tal vez te siguen por otra cosa. Tal vez te dejaron libre para que sepas que te miran. No sé. No hay mucho que él o yo pudiéramos decir. Regresé a la casa y la encontré tal como la dejé. Las toallas en su lugar, la foto de Lucía todavía en la mesa. Dormí unas pocas horas y me desperté con la impresión de que la marca en mi piel ya no ardía con la misma insistencia. Eso me dio un respiro. Fui a la cocina y, sin pensarlo demasiado, puse en una caja todo lo que había hecho. La pieza, un papel donde anoté la noche, la botella de Jesús y algunas fotos. La caja la enterré en un lugar del jardín que solo yo conocía. No consulté a nadie. Era una decisión personal. Dejar algo en la tierra para que, si más tarde alguien necesitaba entender, lo encontrara. Esa misma semana, vendí la camioneta del rancho y pagué lo que quedaba de cuentas. No estaba huyendo, tanto como clausurando puertas. Pasaron semanas con más normalidad que antes. Los chicos fueron a la escuela
y Lucía volvió a sonreír con un ritmo que parecía aprendido. A veces la risa temblaba, pero reía. Mi nombre circulaba en la ciudad como el del hombre que volvió cambiado, sin que nadie supiera cómo. Algunos vecinos me miraban con compasión, otros con la distancia que guardamos a lo que asusta. Yo me reintegré a la rutina, trabajé y salí a caminar de vez en cuando por la noche para comprobar que la ciudad seguía siendo lo que prometía: ruido, gente y olvido. Sin embargo, la tranquilidad verdadera no llegó. A veces, caminando por la terraza, encontraba una huella leve en el polvo del borde del techo. Era pequeña, como de dedos largos, pero sin la intensidad de antes. Podía ser el viento, podía ser una broma, pero la duda se instaló como una vecina que nunca se muda. Escribí menos cartas y hablé más. Comprendí que hay cosas que no se curan del todo, se acomodan. Un día me llamaron del potrero. Un hombre me dijo que se habían encontrado huellas distintas y que la gente quería vender, alejarse, tomar otras tierras. En la voz del hombre escuché mi propio miedo. Pensé en lo que habíamos dejado atrás. No fue solo la tierra, fue un trozo de nuestra historia que se quedó pegado a la arena. No dije que me había ido. Le recomendé prudencia, que la gente no buscara por curiosidad, que no arrimaran fogatas en el lugar donde la tierra tenía memoria. Le pedí, por favor, discreción. No lo supe si me hizo caso. Con el tiempo, la historia se convirtió en rumor. Algunas personas le añadieron detalles, otras la quitaron. Había quien contaba que yo había muerto en la llanura, otros que me había llevado la figura. La gente necesita finales cerrados, y yo les ofrecía uno ambiguo. Volví, viví, me marqué. No es un final sensato a los ojos de cualquiera, pero es lo que tiene la vida, se mantiene en sus grietas. Años después, cuando la herida ya no dolía cada hora, me dio por escribir esto con más calma. Lo hago porque sé que los relatos funcionan como lámparas, alumbran o advierten, dependiendo de quién asome la cabeza. Quiero dejar constancia de lo que pasó, no para que alguien lo repita por entretenimiento, sino por una obligada advertencia. Si hay algo que aprendí, es que hay cosas que se pegan a la piel y otras que se quedan con la memoria del lugar. Ninguna de las dos se arranca con facilidad. No puedo decir que la figura haya desaparecido para siempre. A veces, en los bordes de la noche, cuando la ciudad guarda su respiración, siento la misma inquietud que me empujó aquella primera vez a correr hacia la camioneta. Sé que hay marcas que el tiempo no borra. Sé que hay presencias que, si te eligen, te van a seguir con paciencia de llanura. Si alguna vez te encuentras frente a huellas que parecen quemar la arena, corre. No por una valentía que te haga héroe, corre para que la vida que amas permanezca intacta. Guarda tus cartas en lugares seguros y deja que la tierra se quede con lo que no puedas llevar. Yo, por mi parte, hice lo que creí que debía: protegerlos y aceptar una marca que ahora me acompaña. No es una historia de triunfo, es la historia de un hombre que aprendió que la valentía a veces es pagar con la propia soledad para que otros vivan. No tengo otra explicación que ofrecer, solo la certeza de que lo sucedido es real para mí y que mis noches ya no son las mismas desde entonces. Dejé una caja enterrada en la tierra del potrero con cosas que quizá expliquen lo que hice. Dejo este relato como referencia para que quien lo lea sepa lo que pasa cuando la llanura recuerda y cuando alguien es marcado por algo que no entiende la luz. Mi nombre, por si acaso, es Fernando Gutiérrez Morales. Si llegas a encontrar estas palabras, cuida a tu gente y no salgas a buscar lo que no te pertenece. Algunas sombras están hechas para quedarse lejos, no las invites.